Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Anunciar el Evangelio en un país con el 99% de musulmanes es una misión imposible. Que con una pequeña ayuda pueda ser partícipe de la misión de la Iglesia en Marruecos es una misión imposible. Que un simple periodista haya sido capaz de ayudar a miles de misioneros con su enfermedad es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias, cargado de nuevo contenido. Paula, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal estás? Cuéntanos. Hola. ¿Qué vamos a tener hoy? Hola, buenos días. Pues hoy vamos a conocer a un santo muy especial como es San Guido María Conforti, a través de los ojos de un misionero que pertenece a la congregación que él fundó. Además, vamos a conocer cómo Obras Misionales Pontificias ayuda a la Iglesia en Marruecos. Y por último, hablaremos de enfermos misioneros con Justo Amado, poniendo el acento en el Beato Lolo, un referente en ofrecer los sufrimientos por la misión de la Iglesia. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué puede hacer? Pues ya sabes, como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran o lo repasen si les apetece. Además, estará también en Spotify y Apple Podcast. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso, recuerden como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Ahora sí que sí, empezamos. Muchos santos misioneros se han caracterizado por dar su vida al completo en un territorio de misión, evangelizando a gente que nunca ha oído hablar de Jesús y desgastándose por completo para llevar el mensaje de Cristo a los confines de la tierra. Sin embargo, el santo que vamos a conocer hoy, aunque él quería ser misionero, no tuvo más remedio que quedarse en su tierra. Pero eso no evitó que la congregación que él fundó haya hecho realidad su sueño. Pues nos acompaña ya el padre Rolando Ruiz, que es superior de los misioneros javerianos en España y en Marruecos. ¿Qué tal estás? Buenos días, Carlos. Muy bien. Buenos días, noches. Yo ya no sé ni qué hora es. No, estoy muy bien. Gracias por invitarme. Lógicamente, la misión es nuestro corazón y hablar de la misión es la pasión por la que vivimos. Eso es, pues te traemos porque ya te conocemos, los oyentes no, entonces queremos que te conozcan, pero además es que este pasado miércoles se ha celebrado, este 5 de noviembre, la fiesta de San Guido María Conforti, que es precisamente el fundador de los javerianos, entonces por eso te traemos. Vaya. Bueno, pues me habéis pillado porque hemos celebrado muy bien esta fiesta, con mucha alegría. Ya me ves un poco ronco, será que canté mucho y eso que no sé cantar. Bueno, sí, Conforti. Es que Conforti, curiosamente, no se le conoce mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando él nos funda, a los misioneros javerianos, su deseo más grande era que hablásemos de Cristo. De hecho, somos javerianos, pero tampoco hablamos mucho de San Francisco Javier. Hablamos de Cristo. Una cosa que identifica a Conforti es el Cristo, es un cristocentrismo. Enamorado y apasionado por Cristo, es ese Cristo que muere en la cruz, pero que muere queriendo salvar a la humanidad. O sea, él se identifica con un Cristo que da su vida por la humanidad. Y entonces tiene una sed hermosa, preciosa de llevar el Evangelio a la humanidad entera, sobre todo a aquellos que no le conocen. No sé, como para decirlo, los javerianos
tenemos un fin exclusivo y es el anuncio del Evangelio a los no cristianos. Y esto lo hacemos con un voto, el cuarto voto. Somos religiosos, Conforti nos quería religiosos y misioneros, y el cuarto voto, o sea, hacemos pobreza, castidad y obediencia. El cuarto es dedicar nuestra vida enteramente para el anuncio del Evangelio a los no cristianos. Un poco como lo de Teresita Niño Jesús. Ella desde su Carmelo consagró su vida, sus oraciones por los misioneros, por este anuncio del Evangelio. Pues nosotros, aunque no estemos en tierra de misión directa, nuestra vida está ofrecida a Dios, como decía Conforti, un holocausto, para que se lleve esta tarea bellísima de llevar el Evangelio al mundo entero. Para poder conocer un poquito más de su figura, para aquellos que no conozcan, ponnos un poco en contexto, ¿de qué año estamos hablando? ¿De cuándo nace este santo? Y sobre todo, ¿por qué funda una institución religiosa? ¿Por qué ve esa necesidad? Porque habría otras instituciones religiosas. ¿Qué aportan los javerianos que no habría en la Iglesia en ese momento? Claro, yo he ido muy rápido, es verdad, porque yo pensaba, bueno, yo qué sé. Es verdad que Conforti no quería que hablase mucho de él. Voy a decir una cosa, cuando empezaron a llamarnos confortinos en italiano, porque él es italiano, él lo prohibió. Nada de confortinos. Javerianos, porque era la identidad. Él nace en 1865, nace en un pueblito de Parma, en Italia, 31 de marzo. Y a los 11 años se encuentra con un Cristo en la ciudad de Parma, donde iba a estudiar la escuela. Este Cristo estaba en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Y él dirá más tarde, yo lo miraba y él me miraba. Y parecía decirme tantas cosas. Esto lo va a revelar con el tiempo, mucho tiempo después. Entonces, él pide entrar al seminario contra la voluntad de su padre, que era un agricultor, un hacendado, pues de importancia. Él, podríamos decir que venía de una familia que tenía dinero, de fe, pero que tenía dinero. Y claro, imposible ver a su hijo, a Guidito, verlo en el seminario, pero él quiso entrar con todo su corazón, y a la edad de 15 años, estando en el seminario, un compañero le presta la biografía de San Francisco Javier. Entonces él, enamorado de Cristo, pues pide ser sacerdote. Pero una vez siendo seminarista y en este camino, encuentra esa llamada a hacerse misionero, como Francisco Javier. Le pide a un jesuita, le pide formar parte de la Compañía de Jesús, para seguir los pasos de Javier. Francisco Javier moría en China, moría a las puertas de China, en la isla de Sanshan, queriendo entrar en China, pero no pudo. Entonces, para Conforti era como el deseo de continuar esa obra e ir a China. Entonces pide entrar con los jesuitas a condición de ir a China. Y le dice el jesuita, con mucha razón, dice, no, aquí obediencia. O tú no entras con condiciones al noviciado. Y él dice, no, misionero o nada. Entonces él continúa toda su formación. Tuvo una crisis de epilepsia, la cual le impedía ser sacerdote, ser ordenado sacerdote, pero creían mucho en su vocación. Los formadores, el obispo Miotti, que era quien le acogió en Parma en ese entonces, creía, y lo hacen vicerrector, había terminado toda la teología, lo hacen vicerrector, y ahí, bueno, un milagro. La Virgen de Fontanelato es una virgen de la iglesia de Parma, pues va y le pide este favor y desaparece la epilepsia, es ordenado sacerdote, y él pide a su obispo ir como misionero, un sacerdote, porque había sacerdotes a misiones. Su obispo no le da el permiso. Y entonces pasan años, y en 1894 escribe una carta al cardenal Ledochowski, el prefecto de propaganda fide, evangelización de los pueblos, diciendo que desde sus años muy remotos él quiso ser siempre misionero, pero cosas fuera de su voluntad le han impedido. Y entonces ha ideado, le llama el audaz proyecto, fundar una congregación dedicada exclusivamente para el anuncio del Evangelio de los no cristianos.
Y bueno, fue aceptada. Fue aceptada en 1895, el 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, fue aceptado nuestra congregación, en ese entonces Instituto Emiliano de las Misiones Extranjeras, porque era la región de Reggio Emilia, pero luego se convierte en la Pía Sociedad San Francisco Javier, los misioneros javerianos. Pues saliendo un poco primero de la biografía, aunque luego seguiremos hablando de él, pero claro, tú como javeriano, ¿cómo llevas esto de la obediencia habiendo tenido un testimonio tan importante como nos estás contando de San Guido? ¿Cómo debe vivir un cristiano? Muchos no debemos obediencia a nadie en concreto, pero tenemos un párroco o tenemos un coordinador del grupo o alguien que está por encima de nosotros en cuanto a la iglesia. ¿Y cómo se vive esa obediencia? Vaya, no sé si me has pillado. A ver, yo creo que, o sea, es verdad que todos debemos obediencia. Nuestra obediencia religiosa, los que hemos hecho votos, decía Conforti una cosa muy bonita que la coge de San Anselmo. El que hace voto es como aquel que da el árbol entero. Quien no hace voto da los frutos, pero no el árbol. Entonces, ¿qué es la obediencia? Pues para mí la obediencia es hacer lo que Dios quiere de mí, no decidir yo de lo que yo quiero hacer de mi vida. ¿Y cómo lo veo? Bueno, la palabra de Dios me inspira, los acontecimientos me inspiran, yo lo hablo con mis superiores, puedo decir esto, puedo ver aquello, y entonces mis superiores me dirán, esto es lo que queremos para ti, esto es dentro del proyecto de la congregación, queremos que tú vayas a tal lugar o esto. Ejemplo, yo quería ir a Bangladesh, mi sueño fue Asia, no África. Y yo me encuentro en África desde hace un montón de años. Y yo a un cierto momento de mi vida dije, ¿por qué? Si mi sueño era aquello. Bueno, yo callé en mi sueño, no lo dije a mis superiores porque decía, yo quería que Dios me mostrara lo que Él quería. Y a través de mis superiores, pues he dado cuenta de la cosa más bella. Cuando obedeces, eres siempre feliz. Cuando no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios, entonces eres feliz. Ahora, ¿cómo discernir? Eso es la cosa. Y creo que lo más importante es, bueno, yo creo y concibo que la obediencia es a Dios. Y Dios se manifiesta en la realidad. Eso nos invita a una mayor fe. Una fe muy grande porque le dices a Dios, haz de mi vida lo que tú quieras. No sé si te he respondido. Perfectamente, sí. Esa obediencia, vamos si quieres a tu testimonio personal, que eres un hijo de este santo, ¿no? Uh-huh. Digamos que estás haciendo presente pues este carisma. Esta obediencia te ha llevado a Chad, te ha llevado a Marruecos. También has estado tiempo aquí en España con la animación misionera, pero vamos, que es que nos conocemos hace muchos años y siempre metido hasta el fondo, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco esta experiencia misionera para que los oyentes te conozcan. Claro, mira, yo he vivido en Camerún 6 años, en Chad 9 años y en Marruecos últimamente 5 años. O sea, no son muchos años, son 21 años de África. Yo hubiese querido quedarme en Chad. Cuando a mí me han dicho que yo venga a España, yo no quería. Y he manifestado de alguna manera, bueno, si fuese posible, pero yo he hecho, bueno. ¿Y qué me ha sucedido? Yo he vivido 12 años en España, bueno, 2 años haciendo teología espiritual, que me habían pedido mis superiores que hiciese eso, según eso, para enviarme de formador a México. Pero luego, al año me dicen, mira, queremos que te quedes en España para hacer animación misionera. Y yo dije, ¿pero en España? ¿Qué voy a hacer en España yo? No conocía España y luego, por otro lado, es la situación de decir, yo quiero estar en misión, pero aquí yo he vivido la experiencia de entusiasmar a tantos chicos y chicas jóvenes con experiencias de misión en verano, en Chad, en México, en Ceuta, en Marruecos, que yo cuando los veo enamorados de la misión digo, bueno, pues me alegra ya no tanto el haber ido a la misión o seguir en misión, sino el que hay otros que se animan con la misión. Entonces, puedo decir una cosa muy bonita. Lógicamente yo vivía la misión para mí era África.
era África. Y a un cierto momento de mi vida, cuando he venido a España, me he dado cuenta de dimensiones más universales de la misión. O sea, me he abierto mucho a Asia, hacia Oceanía, hacia América, aunque yo venía de América. O sea, la misión no tiene un lugar preciso. Lógicamente, donde yo vivo en mi misión, esa es mi experiencia. Pero la misión es mucho más grande. Es la misión de Dios. Y es una misión preciosa. Luego, por ejemplo, en el caminar mío interno, pues ha habido esta gran apertura donde yo he sentido una llamada al encuentro con los musulmanes, el diálogo interreligioso. Y yo recuerdo cuando la primera vez fui a Marruecos, estando aquí en España, llevando a jóvenes, y yo dije, pero en Marruecos, o sea, ¿qué hace? O sea, ¿cómo vive la misión? ¿Qué hace la misión? Entonces, o sea, un país del 99.9% de musulmanes, ¿cómo vivir en cristiano ahí? Entonces, bueno, yo he sentido internamente también una cosa novedosa, y era, ¿por qué no lanzar a nuestra congregación, aunque muy pequeña, el abrir una apertura, una presencia en medio de musulmanes? Y de hecho, nuestra comunidad, pues somos 3 javerianos actualmente en Marruecos, en una comunidad, en una ciudad de 80.000 habitantes. O sea, ¿qué haces ahí? Vivir, o sea, seguir a Jesús y hacer lo que Jesús haría hoy en este mundo. La mejor manera de llevar el evangelio. Claro, yo entiendo. Ahora, si quieres, nos puedes contar, pero cuando te planteaste tu vocación como javeriano, con esto que nos contabas del anuncio del evangelio a los no cristianos, claro, México, que tú eres mexicano, un país muy católico, aquí en España también un país de tradición católica, pues cómo se vive, ¿no? Precisamente eso que estás contando de estar en un país en el que no puedes hacer lo que se supone, o no puedes hacer tan claramente lo que se supone que tiene que hacer tu congregación, que es ese anuncio del evangelio a los no cristianos. ¿Cómo has vivido eso? Bueno, pues no es verdad. O sea, yo te digo, nosotros anunciamos el evangelio. Hay 2 maneras de anunciar el evangelio, una manera explícita y otra implícita. La explícita es cuando tú hablas directamente de Jesús. Pero yo creo que incluso aquí en España no es que la gente salga al metro y hable directamente de Jesús, ni en la plaza, ni en el cine. Hay una manera implícita. Hay una manera muy explícita, porque tú te diriges a la gente y encuentras y hablas. En Marruecos, yo creo que una de las cosas más bellas que yo he descubierto, o sea, yo me he sentido plenamente cristiano en Marruecos con mis hermanos musulmanes, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque jamás he negado ser cristiano, la primera cosa. Ellos te preguntan, ¿tú rezas? Porque ellos no ven que nosotros rezamos. Ellos rezan 5 veces al día. Entonces, claro, yo digo rezo, pero no lo vemos. O sea, ellos ven solo el domingo el encuentro de los cristianos en la iglesia, mientras ellos van a la mezquita 5 veces al día. Tú dices, pues, ¿qué pasa? Entonces, una cosa bella, digamos así, hay un hombre que me gusta mucho, lo cito, es un franciscano, que él era marroquí, ya falleció. Era musulmán, nació musulmán, se hizo cristiano. Luego fue consejero de Pablo VI. Incluso la Nostra Aetate, el documento sobre las relaciones con las religiones no cristianas, lo que es el Islam, él es uno de los que ha influenciado mucho en lo que se dice ahí. Entonces, él dice, ¿qué espera un musulmán de un cristiano? Mira la pregunta, ¿qué espera un musulmán de un cristiano? Espera una persona transformada por su encuentro con la trascendencia, que lo ha vuelto una persona agradable. O sea, si yo como cristiano logro hacer que en mi entorno mis hermanos musulmanes se acerquen a mí, me pidan una oración, me pidan algo, porque soy cristiano y porque de alguna manera vivo lo que ellos han leído en el Corán sobre Jesús, el amor, la misericordia, eso es evangelizar. No solo evangelizar, eso es invitarme a vivir yo más el evangelio para ser testigo real. Y esto, aunque es una manera implícita, luego la gente te dice, ¿por qué eres cristiano? Cuando hay la amistad, luego vienen momentos. Yo creo que eso es una manera que nosotros ignoramos y que sería interesante también de interiorizar. Cristiano en cualquier parte del mundo, en un país cristiano de mayoría, en un país donde la gente deja el cristianismo o en un país donde no es anunciado Jesús, donde no se le conoce a Jesús y se le conoce a través de nosotros.
Eso ha sido en Marruecos, pero En también Marruecos. has dicho que has estado en Camerún y en Chad, y como el carisma es el anuncio a los que no creen, Claro. ¿qué aporta el Evangelio a alguien que no lo conoce? Tú habrás visto casos, ¿no? de gente que de pronto ha conocido al menos el amor de Dios por tus actos. ¿Por qué merece la pena estar allí? Es que es muy complicado. Es bonito lo que tú dices, solo que es muy complicado decirlo en pocas palabras. A ver, Camerún es un país de mayoría cristiana. Chad no. En Chad el 50% musulmanes y los cristianos 20%. Somos minoría. Y de esos 20%, un 12% católicos y un 8% de protestantes. Minoría lo somos. Una cosa interesante, o sea, nosotros como misioneros javerianos vamos a iniciar una nueva comunidad. Donde no hay nada, ahí nos ponemos. Y luego crece una comunidad, y luego crece una parroquia. Una vez que ya ha crecido, la dejamos a la diócesis y nos volvemos a ir a otro lugar, al estilo de Francisco Javier. O sea, es primer anuncio. No solo lleva el Evangelio al cristiano, pero sino el primer anuncio. Y esto pasa a través de aprender la lengua del otro, aprender la cultura, aprender los valores. Y ellos, cuando ellos descubren que tú hablas su lengua, que tú entiendes sus valores, su cultura, y que tú puedes traducir de alguna manera el Evangelio de una manera inteligible para ellos, ellos captan algo. A mí me ha pasado, o sea, yo creo que hay que corregir algo en nuestra vida. La conversión no es el misionero quien la obra, es el Espíritu Santo. Entonces, el misionero se convierte en un testigo de la acción de Dios en el otro. Y el misionero acompaña. Cuando una persona se encuentra con Cristo o alguien que, no sé, yo he encontrado una mujer, me la recuerdo, Hala, que ella vivía su religión tradicional africana, ya muy mayor, su viuda, y ella me dice, yo quiero ser cristiana. ¿Por qué? Bueno, un sueño, vio una llave, se repitió este sueño y a la tercera vez hizo, esa llave es la llave del reino. Llamen al misionero que venga aquí que yo quiero ser cristiana. Y yo le he acompañado a esta mujer. Ella quería ser cristiana, bautizada al día siguiente. Le digo, no, tienes que conocer el Evangelio, tienes que descubrir a Jesús. Entonces, este proceso, yo te digo, yo no he hecho nada, no la conocía. Dios la ha llamado a acompañar el proceso. Y acompañar el proceso es también como en diferentes momentos de nuestra vida, a veces también tenemos cristianos, como decían ellos, dices que mi padre no es cristiano, mi madre no es cristiana, mi esposa no es cristiana, solo soy yo cristiano en la familia. ¿Cómo acompañar una persona en esta realidad para vivir su fe, dar testimonio de su fe y quizás a partir de ahí alguien más se hace cristiano? Ejemplo, François es un chadiano, javeriano, con quien yo he vivido los 5 años. Él es el primer cristiano de su familia. Primer cristiano. Su padre era polígamo. Y su padre no quería ni siquiera que fuese cristiano, menos sacerdote, menos misionero. Y ahora verle, o sea, en un proceso, ahora él precisamente en Marruecos, donde tiene que llevar a la vida de lo que ha creído, de la pasión por Jesús. Este año pasado en Marruecos tenemos un centro sociocultural donde vienen 320 mujeres a la iglesia. Ellas dicen, vamos a la iglesia. Son todas musulmanas. Y nos prepararon un desayuno para Navidad, porque tenían que festejarnos a nosotros. Somos cristianos, ellas son musulmanas, un desayuno súper guay, a la marroquí, riquísimo. Y había unos amigos españoles, cuando ellos vieron esto, de aquí de Madrid, me decían, ¿pero qué habéis hecho? O sea, esto está muy lejos de lo que nosotros podíamos imaginar del encuentro islamo-cristiano. ¿Qué habéis hecho? Esas mujeres, esos que nos regalan una shilaba y todo, y no para hacernos musulmanes, simplemente, digamos, autenticidad en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro caminar. En otras palabras, en nuestra adhesión a Cristo. Precisamente hablando sobre esto, me ha gustado mucho lo que comentabas, de que para San Guido lo importante era que Cristo estuviese en el centro. Entonces, ¿qué crees que opinaría, volviendo a hablar de este santo, qué opinaría de la sociedad actual
en la que muchas veces ya cada vez Cristo lo vamos apartando un poco, aunque parece que hay gente que lo está volviendo a poner en el centro, pero ¿qué opinaría de ver la sociedad actual? ¿Cómo está? Mira, bueno, es que Conforti vive una experiencia muy dura. Yo me quedé a mitad de la biografía, entonces después le hacen obispo. Él no quería ser obispo, pero de hecho el cardenal Roncalli, San Juan XXIII, lo conoció. Él era un joven, Roncalli, Juan XXIII, era un joven de juventud en Milán y lo conoció en un congreso misionero a Conforti. Entonces Conforti, que era obispo y animador de la iglesia italiana, él veía el momento del modernismo como lo que nos está pasando ahora. La población occidental europea estaba alejándose del cristianismo y había que remover la tierra para volver a dar paso al evangelio. Claro, cuando tú amas a Jesús, ¿qué quieres? Pues hablas de quien tú amas, de Jesús. Pero él tenía una cosa muy importante: nunca olvidarse de los que nunca tendrán ocasión de encontrarse con el evangelio. Es decir, vale la pena estar aquí. O sea, Pedro está aquí, pero Pablo tiene que salir, llevar el evangelio aquí y allá, y no olvidarlo. ¿Qué diría Conforti? Bueno, él tiene un eslogan que es el nuestro: hacer del mundo una familia. Y el mundo es dejar nuestro egoísmo personal, pensar solo en nuestra iglesia, pensar solo en nosotros y abrirse a los demás. Entonces, cuando yo hablo a los musulmanes en Marruecos de hacer del mundo una familia, ellos se enganchan. ¿Por qué? Porque esto es lo bonito, hacer del mundo una familia. ¿Qué diría Conforti? Pues que hay que remover los corazones, hay que volver al evangelio, hay que volver a Jesús, dejarse impregnar por él y, no sé, ser apasionado y apasionar. Eso es. No, esto también está muy bien tenerlo en cuenta, porque yo creo que hay mucha gente que al verse cristiano en un ambiente pues en el que a lo mejor Cristo no está en el centro se agobia, pero viendo tu testimonio, que estás efectivamente con una población del 99,9% musulmana y estás ahí haciendo tu labor y anunciando el evangelio, yo creo que es un ejemplo muy bueno para que todos nos sintamos interpelados. Hubo una laica italiana que fue a Marruecos porque querían hacer un proyecto social y todo. Y dice, lo que menos me imaginaba yo es que cuando nos ha visto en nuestra pequeña comunidad, que hacemos la misa todos los días, rezamos todos los días, solo los tres y todo, dice, me ha alegrado mucho ser cristiana. O sea, yo he descubierto que lo más bello de la misión no es solo el anuncio, sino el vivirlo primero, porque el primer anuncio es una convicción personal, decir, gracias Jesús por haberme hecho cristiano. Pues muchas gracias, Padre Rolando Ruiz, superior de los misioneros javerianos en España y Marruecos. Gracias por este ratito con nosotros. Bueno, gracias a todos vosotros, que Dios os bendiga. Y como decía San Guido Maria Conforti, la caridad de Cristo nos anima a salir de nosotros mismos y a llevarlo por todos lados. Caritas Christi urgenos. Un abrazo. Hasta luego. Pues acabamos de escuchar al padre Rolando Ruiz, que es el superior de los javerianos en España y Marruecos. Ahora vamos a conocer algunas ayudas que hemos podido ofrecer desde Obras Misionales Pontificias a este país africano. Así es, Carlos, porque como nos ha dicho Rolando, la Iglesia de Marruecos está en minoría. Sin embargo, es una presencia viva y necesaria, ya que gracias a ella pues, se celebra en Marruecos la Eucaristía. O se anuncia el amor que Dios tiene a todos a través de las obras de caridad, especialmente con niños. No sé si sabes, Carlos, que en Marruecos hay 2 archidiócesis, Rabat
Rabat y Tánger, y ambos son territorios de misión. Ya lo hemos explicado varias veces, en muchas ocasiones, pero la Iglesia tiene 1.131 territorios de misión, es decir, una de cada 3 diócesis de todo el mundo. Eso es, son iglesias jóvenes que no son autosuficientes ni a nivel humano ni a nivel económico, y por eso el Papa cuida de ellas pues como hace una madre de familia con sus hijos pequeños, ¿no? Les cuida especialmente. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de obras misionales pontificias le encomienda a OMP el cuidado de estas diócesis. Eso es, ¿y cómo ayudamos desde OMP a la Iglesia en Marruecos, por ejemplo? Pues mira, gracias al Domum, que lo hemos celebrado hace poco, cada año OMP ofrece a las archidiócesis de Tánger y Rabat una ayuda para los gastos ordinarios, que permiten algo tan importante como que la Iglesia pueda permanecer abierta. Simplemente son gastos que no cubren otras instituciones. Además, se ofrece apoyo a 4 bibliotecas que son allí en Marruecos grandes centros culturales donde se fomenta el diálogo interreligioso. Y también se apoya la formación cristiana de jóvenes y de catequistas. Bueno, y como nos decía también Rolando, lógicamente, una de las grandes obras de evangelización allí son las obras de caridad. Eso es, Obras Misionales Pontificias apoya sobre todo el trabajo que los misioneros realizan con los niños. Gracias a Infancia Misionera, que es otra obra misional pontificia, se apoya la alimentación de guarderías, centros de discapacitados y orfanatos de la Iglesia. Gracias a estas ayudas pueden pues mantener los comedores. En los últimos años OMP ha apoyado a la Iglesia en Marruecos con 295.000 euros. Y esto no es por un periodo de tiempo, solo un año, esto sucede todos los años. Así es, como decíamos, el Papa encomienda a Obras Misionales Pontificias el cuidado de todos y cada uno de los 1.101 territorios de misión que hay en todo el mundo. Y las ayudas de MP se ofrecen cada año en Marruecos, pero no solo en Marruecos, también en Nigeria, en Papúa Nueva Guinea o en el Amazonas peruano. Así que todos los que colaboran con OMP con su oración y su donativo forman parte de alguna forma en esta misión de la Iglesia en Marruecos y en todo el mundo. Pues acabamos de hablar sobre las ayudas que prestan Obras Misionales Pontificias a Marruecos. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema, una sección que nos encanta, que aparece todos los meses en este programa. Eso es, vamos a hablar con Justo Amado, que es coordinador de Enfermos Misioneros. Buenos días, Justo. Buenos días. Bueno, te conocen no solo, los oyentes seguramente no te conozcan por ser coordinador de Enfermos Misioneros, sino por tu programa aquí en Radio María de Pequeñas Historias Misioneras. Sí, que además lo hago con Javier López con un gusto, vamos, excesivo. Pero hoy estamos para hablar de otra cosa, que a todos nos encantan vuestras historias misioneras, pero hoy vamos a hablar de un enfermo misionero muy especial. Sí, vamos a hablar del Beato Lolo, que es muy conocido. O sea, la gente que de iglesias, seguro que en alguna ocasión ha oído hablar del Beato Lolo, que su nombre verdadero es Manuel Lozano Garrido. Que ha sido esta semana, ¿no? Sí. Y sobre todo porque de alguna manera encarna a enfermos misioneros. O sea, es que es como el paradigma del enfermo misionero. Cuéntanos un poco por qué. Porque dices que lo conoce mucha gente, pero a lo mejor hay alguno que no ha escuchado hablar de él. Sí, bueno, el Beato Lolo, como es conocido así cariñosamente, nació en Linares y murió en Linares. Es de estos pocos santos que dice, pues nosotros que estamos acostumbrados a los misioneros que nacen en un pueblo por ahí perdido cerca de Astorga y acaba muriendo en Japón, en Vietnam, pues este es un misionero que nació en Linares, en Jaén, y murió en Linares, en Jaén. ¿Por qué? Porque a los 22 años empezó a sufrir pues una parálisis progresiva que le fue, imposibilitando hasta al final hacer absolutamente nada. Entonces, la vivencia que tuvo este hombre de su enfermedad, pues aparte de que dices tú, joder, es un enfermo misionero que vivió la misión, etcétera, le hizo, pues en vez de coartarle, le hizo ser una persona entregada a los demás. Y colaboró con enfermos misioneros, que es por eso hablamos de él. No es que colaborase, es que prácticamente
de alguna manera era la inspiración de Enfermos Misioneros de lo que aquí llevamos en las obras misioneras pontificias, porque escribía artículos. Había una publicación que se llamaba Misión y Sufrimiento, quizás suene un poco fuerte, pero en aquella época pues era el antecedente de lo que hoy publicamos como Tríptico de Enfermos, que lo pueden encontrar ustedes en parroquias, en hospitales, que son 6 entregas al año y es prácticamente un recordatorio. No es que sea una publicación, no es que tenga que pasar páginas, es prácticamente un folio A4 que se cierra en forma de tríptico, ¿no? ¿Cómo vivía esta apertura a la misión el Beato Lolo dentro de su enfermedad? Porque hay muchos enfermos que ofrecen su dolor, pero ¿por qué es misionero? Es misionero primero por sus escritos, o sea, porque era periodista. Algunos por ahí he oído, ¿no? Patrono de los periodistas. Bueno, todavía no. Es verdad que es el primer periodista laico beatificado. No es el primer periodista, porque el primer periodista creo que es el padre Tito Bransma, un carmelita que murió en Dachau en los años negros de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él escribía con un corazón misionero. De hecho, hizo una cosa que se llama el decálogo del enfermo misionero, ¿no? Que lo puede... no es cuestión, tendríamos que dedicarle un programa a eso, Carlos. El mes que viene. Sí, el mes que viene le dedicamos una. Pero en el caso de él, aparte de este escribir pues con corazón misionero, él tenía relación con misioneros, se escribía con los misioneros. Esto de escribirse tiene, por un lado, lo de escribir con los misioneros y tener un mapa, que tenía un mapa en su cuarto con chinchetas donde tenía, pues mira, que este misionero lo tengo aquí, este otro misionero lo tengo aquí, que puede parecer un poco, dices, bueno, es una forma curiosa de tener localizados a los misioneros. No, es porque los tenía en el corazón. Y la otra parte de escribir, él recibía muchas cartas de enfermos. Y contestaba, la forma de contestar también era, o sea, eso es evangelizar, ¿no? Yo reconozco que he tenido una relación curiosa con el Beato Lolo. Ahora él y yo nos llevamos bien, pero hubo un momento en que no. Todo empezó cuando a mí me cayó literalmente, pues la sección esta de enfermos misioneros en las obras misioneras pontificias. Alguien tenía que ser el secretario amanuense, no sé, publicador de enfermos misioneros, y entonces todos me miraron a mí y me encargué yo. O sea, y indignamente, pues ya llevo, creo que, no soy tan mayor, 25 años. O sea, llevando enfermos misioneros, es una pasada. O sea, yo siempre cuando hablo de estos años, pues uno dice, qué listo es, qué bien que lo ha llevado. Digo, no. Es el burro, a base de ir ya se sabe el camino, el burro. Le dejas solo, lo cargas con las alforjas y ya va solo el burro, pues ese soy yo. Y entonces, cuando empecé, intenté, pues eso, inspirar a los enfermos, con frases, por ejemplo, de Santa Teresa del Niño Jesús, de los papas, etcétera. Y me acuerdo que los 2 primeros números me llegaron unas cartas impresionantes que me ponían a caldo, literalmente, a parir. Me decían, es que es una forma retrógrada de ver el sufrimiento. Y escritas por sacerdotes, aunque no os lo creáis. Yo dije, pero por favor, señor, o sea, me indignas esto y ¿qué hago? Entonces, pues ¿a quién fui a buscar? A mi amigo Beato Lolo. Entonces, toda la hemeroteca de las obras misioneras pontificias, yo acababa de empezar a trabajar hacía 2 años en las obras misioneras pontificias, pues me la había estado paseando, ¿no? La hemeroteca de todas las publicaciones que se habían hecho durante 100 años. Prácticamente me llevaba revistas a casa para verlas y fui eligiendo artículos, cosas que después me han servido. Y las que escogía siempre eran las del Beato Lolo, en el caso de artículos sobre enfermos. Y me ayudó muchísimo. Porque dije, vamos a ver, todos los demás pueden estar equivocados, pero
este seguro que no. Porque lo ha vivido en primera persona. Exactamente. Entonces me iluminó muchísimo y dije, tú sigue martillando, ¿sabes? No importa que te digan lo que te digan, que tienes razón. Porque este señor, que fue un predecesor mío en esto de colaborar con la Unión de Enfermos Misioneros, pues tenía razón. Además, todavía no era beato. O sea, estaba en proceso. Dije, yo estoy hablando de inicios pues en el año 2000, 2001, y el proceso empezó en el 98. O sea que más o menos se oía hablar de él. No era Beato Lolo, era Lolo, el periodista, el enfermo, ¿no? Y entonces me ayudó muchísimo. Y seguí adelante y me llevé muy bien con él, ¿no? Después ya lo beatificaron, no sé, como que todo el mundo me lo quitó. Digo, tuve un poco de celos. Todo el mundo hablaba del Beato Lolo y digo, sí, pero al que le ayudaba ha sido a mí, ¿sabes? Hasta ahora hay un... No éramos especialmente amigos íntimos. Incluso hay un premio. Hay un premio a sí. periodistas jóvenes católicos, Sí, el premio pero, Beato Lolo. Sí. Cuando lo cambien a San Lolo nos va a sonar a todos nos va a sonar raro, ¿sabes? Sí, Acostumbrados a decir Beato Lolo. Sí. Y te quería preguntar, justo, a nosotros, yo por ejemplo, que tengo la suerte de no estar enfermo, no sufrir ninguna enfermedad importante, ¿cómo me puede ayudar a mí el Beato Lolo? Pues por eso me reconcilié otra vez con él, con lo que acabas de decir. Me reconcilié con él porque leí una carta de un enfermo que lo visitaba, se ve que no estaba tan mal como él, y él decía que cada vez que iba allí a hablar con él, se volvía mejor persona y salía alegre. ¿Y de qué hablaban? Pues no sé, ¿de qué hablaban? ¿De qué bien me lo he pasado el fin de semana? ¿Sabes? ¿De qué bien me va la vida? ¡Jo! ¿Has visto que he podido viajar? Le diría el Beato Lolo. He podido viajar con mi silla de ruedas. No. ¿De qué hablarían que el hombre salía más alegre? Entonces, esa forma de evangelizar a los demás a través de la alegría cuando estás absolutamente paralizado, a mí me parece que es lo que podemos hacer todos. O sea, ¿cuánta gente viene a mí y después sale más alegre y más feliz? Pues bien, o sea, puede ser que le diga cosas espurias, le diga tonterías y con eso salga más feliz, o realmente le doy profundidad. Entonces, ese es el tema lo que yo creo que me enseña, porque coincide con esa frase que usaba tanto el Papa Francisco, que dicen que era de San Francisco, pero bueno, está por demostrarse eso de evangelizar y a veces con palabras, ¿verdad? Que es el problema que tenemos todos, que no damos testimonio. Yo no doy testimonio. No sé, vosotros sí, pero porque sois mejores personas que yo. Pero no, que sepáis que eso es lo que más me ha impresionado después de reflexionar, porque yo creo que a los santos hay que tratarlos como amigos y los vas conociendo poco a poco. Les pides cosas y a veces te hacen caso. No se las pido. Digo, tú no me estás ayudando. ¿Sabes? Y entonces, yo reconozco que el Beato Lolo me ayudó muchísimo en esto, en enfermos misioneros, que vuelvo a decir, quizás el apostolado más comprometido de las obras misionales. Porque, claro, organizamos el Domus, sí, los misioneros son buenísimos, pero son otros. Sí, hay que recaudar fondos para las misiones, sí, pero se van. Pero aquí exigirle a una persona que rece por las misiones y ofrezca su día a día, que a veces es muy duro, que hay noches interiores para enfermos, y yo no lo hago, pues es un poco, ¿sabes? Es muy comprometedor. Yo he leído, corrígeme si me equivoco, que el Beato Lolo decía que las sillas de ruedas eran sus alas, claro, ¿no? Exactamente. Y yo, de las entrevistas más impresionantes que hemos hecho en este programa y en Obras Misionales, para mí personalmente ha sido siempre a enfermos misioneros. Claro. Y dices, ¿cómo es posible que sin moverse de su habitación pueden realmente tener alas? ¿Qué le dirías a un enfermo que nos esté escuchando y que a lo mejor está en silla de ruedas y no siente esas alas? ¿Qué le diría al Beato? De hecho, poco le podemos decir. Si es que la experiencia del dolor es tan fuerte en muchas ocasiones que todo lo que tú digas está de más. Además, puede parecer como que es agua en un impermeable. O sea, o nace de dentro. O sea, solo yo lo único que puedo decirle es lo que hacía este hombre. Estaba muy unido a la Eucaristía.
muy unido a la Eucaristía. Era un hombre de oración. Y todas estas cosas que parecen como muy básicas, cuando se las dices a cualquiera, dices, bueno, vale, pues eso vale para todo. Pues no. Aquí, cuando estás pasando estas noches oscuras, que pasa mucha gente, es que aquí no es un lugar común. O sea, es el ancla. Ahora que estamos en el Jubileo de la Esperanza, precisamente estas personas son las que más esperanza necesitan. Y para mí el Beato Lolo es eso, es una fuente de esperanza. O sea, cuando encendemos la televisión, es una cosa común cuando voy a hablar de enfermos misioneros en cualquier sitio, digo, enciendan la televisión, vean los anuncios, vean de qué se habla. Pues uno ve que siempre es la salud, el gimnasio, el deporte, te cuidas, no te cuidas, gente joven, gente feliz, hasta las personas que tienen 60 años aparecen en... Como dices, tío, macho, si es que son todos modelos, evidentemente son modelos, pero claro, eso es lo que te está vendiendo la imagen, la publicidad, y cuando te das cuenta de lo que decía una amiga de mi madre, que era enfermera, decía, era enfermera en Cáceres, y decía que recorría las calles y decía, ¿qué se puede decir en cada ventana que tiene cada persona? Como era una ciudad pequeña y habían pasado más o menos todos por el hospital, algunos ya para el cementerio y otros para... Pues decía, mira, aquí, ahí tuvo una hermana que se murió de esto. Ahí está el marido que está muy mal, que no sé qué, no sé cuánto aquello, el hijo, ay, Dios mío. Claro, porque todo el mundo tiene, si no lo está pasando, lo pasará, ¿sabes? Y después hay gente porque hay que hablar de una figura que siempre hemos tenido muy oscura y muy en segundo término, del Beato Lolo, que es su hermana Lucy, pues vamos, sin ella no habría sido el Beato Lolo, que fue la que siempre estuvo cuidándolo, que son las figuras de los cuidadores, que a veces sí sufren más porque ven la impotencia de las personas que quieren, y eso te destroza el corazón. Entonces, además, Lolo al final se quedó ciego. O sea, es que todo suma a que estamos hablando de él, a que no hubiésemos hablado de él, a que hubiese sido un amargado de la vida y tenía todas las papeletas para mandar a todos, ¿sabes? Pues por ahí. Un testimonio impresionante de estos de enfermos misioneros. Como dice Paula, es de lo que más nos suele llamar, por lo menos a nosotros, la atención cuando hacemos este tipo de entrevistas. Y bueno, esta vez no has traído Tierra de Linares. Sí, no. Pero sí traes un regalo para todos los que nos estén escuchando, que es ese tríptico de enfermos misioneros. ¿Cómo lo pueden conseguir? Si alguien que nos haya escuchado y quiere tenerlo en su parroquia, en su casa, en un hospital en el que esté, lo que sea, ¿cómo puede conseguirlo? Bueno, normalmente se dice a través de las delegaciones de misiones, pero ¿cómo sé cuál es la delegación de misiones de mi diócesis? Pues está en su obispado, ¿sabes? La diócesis tiene una parte que se llama delegación de misiones, que nosotros hablamos mucho de ello como si fuera un ente aparte. Pero si no, también pueden llamar aquí a las obras misioneras pontificias. Y si tienen la posibilidad de meterse en internet, pongan Obras Misioneras Pontificias, Enfermos Misioneros. Ahí tienen una página web desde donde se pueden bajar incluso el tríptico. O sea, no es necesario que lo tengan en papel. Lo pueden ver. Y como les decía antes, es un recordatorio. O sea, aquí no aspiramos a dar lecciones a nadie porque, como dice Paula, ¿verdad? Cada vez que hemos entrevistado a un enfermo misionero nos ha dado lecciones de vida. Me descalzo de estos terrenos sagrados. Yo aquí no puedes decir nada. Te quedas... ¿Qué vas a decirles tú? Sí. Entonces, pero yo siempre me he escudado, según me enseñó el Beato Lolo, en que esto es una unión. Porque él era muy de unirse a los demás, ¿no? Es una unión. En el fondo lo que hacemos es unir a todos en oración. O sea, que haya mucha gente rezando esa misma oración, haya mucha gente pensando en ese ejemplo de un misionero que hemos puesto, en esa frase del Papa, que es una reflexión. A mí me inspiró mucho mi propia madre, que tuvo 26 años con cáncer hasta que falleció, y a ella le llevaban el tríptico, se lo llevaba una hermana, una religiosa, se lo llevaba haciendo apostolado, se llevaba a mi madre,
No, la escuchaba, ay, qué bien, qué bien. Sí, y jamás le dijo que lo hacía a su hijo, ¿sabes? El títico. Y entonces ya me llamaba y me decía, bien, pero no, pero tal, pero cual. Por ejemplo, inspiró que el título de Enfermos Misioneros, la parte de arriba, sea, es unidos a los misioneros por la oración y el ofrecimiento. Porque ella me decía que cuando le daban la quimio, el primer día igual estaba fenomenal. Tenía una euforia. Dice, eso no se lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Y paro y después dentro de 24 horas cojo el reloj y digo, ahora ya me duele, ahora ya puedo ofrecer. No, la vida se ofrece entera, con las alegrías, que a veces son pocas, y las tristezas, que a veces son muchas, o al revés. Pues don Justo Amado, muchas gracias por este ratito con nosotros, hablando de enfermos misioneros y del Beato Lolo, que esperemos que dentro de poco sea santo. Sí, eso esperamos. Pues te escuchamos en Pequeñas Historias Misioneras y ahí te podemos seguir escuchando todo lo que cuentas, que son un montón de cosas muy interesantes. Sí. Muchas gracias. Pues este programa de Misión Posible está a puntito de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigos de Misión Posible. Un viernes más me dais la posibilidad de estar con todos vosotros y de entrar en vuestros hogares y de compartir con vosotros algún pensamiento breve, pero lleno de afecto y de deseos. Además, hoy podemos saludar a Paula Rivas, que ha vuelto otra vez a nuestro programa, ¿verdad? Y le damos las gracias por todo lo que hace. Y ahora aquí con Carlos de Arteaga, pues lo están haciendo fenomenal. ¿Sabes? Este próximo domingo, la Iglesia en España celebra la jornada de la Iglesia diocesana. Es un momento en el que la Iglesia nos quiere recordar que la fe la vivimos los cristianos en una diócesis, una iglesia particular, donde hay un pastor, que es nuestro obispo, donde hay unos sacerdotes, una vida consagrada, unos laicos comprometidos en la evangelización y en la extensión del reino de Dios allí en las catequesis o a través de las clases de religión o en los lugares donde la gente está acogida, ¿verdad? Y vive la caridad. Es muy importante. Además, el lema de este año que ha elegido la Conferencia Episcopal nos puede ayudar. Tú también puedes ser santo. Importante es que recordemos que estamos llamados a la santidad. A esa santidad que celebrábamos el día 1 de este mes, ¿verdad? El día 1 del mes de noviembre, cuando recordábamos a todos los santos. Pero yo quiero recordarte una cosa y quiero que nos seamos conscientes. También pertenecen a nuestras diócesis aquellos hombres, aquellas mujeres que un día partieron para irse a la misión. Son nuestros misioneros. Ellos no son apátridas, no son hombres que renuncian a su ciudadanía y que renuncian al lugar donde ellos nacieron o donde fueron bautizados o desde el que fueron enviados a la misión. Ellos son de nuestras diócesis y tenemos que rezar por ellos y tenemos que pedirle al Señor que sigan manteniendo la alegría, la esperanza, el ánimo, y que su trabajo dé frutos abundantes allí donde estén. Si están en África, si están en América, si están en Asia, si están en Oceanía, que allí ellos puedan sembrar la palabra de Dios. Y tenemos que pedir también al Señor que en nuestra iglesia diocesana surjan nuevas vocaciones misioneras de jóvenes que quieran tomarse en serio la evangelización y sean conscientes de que gran parte del mundo no conoce a Cristo. Qué importante es sembrar a nuestro alrededor ese ambiente de preocupación por la Iglesia universal. Y recordemos este próximo domingo que entre los que recordaremos en la Iglesia diocesana están nuestros misioneros, esas personas que no están con nosotros, pero son de los nuestros. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Pues termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Paula. Pues hemos hablado con el padre Rolando Ruiz, superior de los Javerianos en España y en Marruecos. Y él nos ha hablado de San Guido María Conforti, un santo misionero y fundador de esta congregación.
Además, hemos conocido cómo MP ayuda a la Iglesia en Marruecos y puede ayudar a muchos niños huérfanos y necesitados. Y hemos terminado charlando con Justo Amado sobre el Beato Lolo, un periodista que podría ser santo gracias en parte por haber ofrecido sus sufrimientos por la misión de la Iglesia. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, radiomaria.es, y también en Spotify y en Apple Podcast. Pues muchas gracias, Paula. Que Nada. pases un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente y a todos nuestros oyentes. Eso es, nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.mp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.